Me voy entonces con Juan Grabois, que está en estos momentos en línea. Hola Juan, buen día, ¿cómo estás? Hola Chiche, qué gusto saludarte. Igualmente, Juan, eh, una pregunta que es, antes era un chisme, no sé, ¿es cierto que tuviste un encuentro secreto con Francisco, con el Papa? Mira, yo secreto no hago nada en la vida porque no soy espía, pero yo tengo una tarea en el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral de Roma que me obliga a viajar cada tanto. Sí. Y en general trato de mantener reservas sobre el contenido de mis viajes porque se utiliza de manera, digamos, como una forma de atacarlo al Papa. Así que te pediría que salteemos esa pregunta Está y bien. sigamos temas más locales. Está bien, pero digamos, estuviste con el Papa, nada más que eso queríamos saber, porque fue un encuentro secreto, digo, bueno, quiero saber. En estos momentos, digamos, hay un gran conflicto, no sé, Echeverri con una marcha, con todo este tema de los reclamos. Quiero saber tu posición respecto a la toma de tierras y a los reclamos que hay en estos momentos. ¿Cuál es realmente la posición de la CETEP que vos liderás? Ya, hay que distinguir dos cosas, ¿no? La situación de Entre Ríos no es una toma, es el ejercicio de los derechos hereditarios de Dolores Echeverre, de quien soy abogado, que integra que tiene las escrituras, que ha hecho una sesión de derechos hereditarios a favor de una cooperativa de pequeños productores, que tiene acciones por derecho hereditario en la sociedad que controla esos campos, es decir, es algo que tiene una legalidad y una legitimidad absoluta y que los Echeverre, recordemos la familia del ex ministro de Agroindustria Matista y del Sí. ex presidente de la Sociedad Rural, como todas estas familias patricias, linajudas, creen que van a ser patrones de estancia con todo el mundo, ¿no? En su provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Y esta vez le salió una oveja negra, una historia desobediente, de una hermana que decidió romper el velo y el pacto de silencio para contar todas las aberraciones que toca su familia, desde narcocriminalidad, vaciamiento de empresas, lavado de activos, evasión impositiva, corrupción gravísima y evidente mientras Echeverre fue ministro de Agroindustria, y desde luego la extorsión y el despojo de los derechos hereditarios de la propia Dolores, que ahora en esta alianza Sí. con los movimientos ambientales, sociales y de mujeres está recuperando lo que es de ella por derecho legítimo. O sea Eso que es un tema. vos sos abogada de la hermana de Echeverre, de Dolores, que además ella comparte, digamos, o quiere por lo menos abrir la tenencia que le corresponde a ella para dividirlo en cooperativas, digamos. Es un gesto de ella Exactamente. personal. Su patrimonio lo va a dividir y lo va a compartir como una forma de reparar el daño que hicieron los Echeverre contra los sectores humildes de Entre Ríos. Bueno, por ejemplo, se está realizando en estos días la restitución de todo el campo de la escuela agrotécnica Sí. que se habían apropiado a los Echeverre a través de una maniobra absolutamente ilícita de compra a precio vil con el gobierno de la provincia. Le sacaron el campo a los chicos, digamos, Sí. eh, así nomás. Y toda esta, digamos, relato tiene respaldo probatorio y está en proyectoartigas.ar para que pueda ver todo el mundo la documentación, es absolutamente transparente y no tiene nada que ver con una toma de tierras Pero o una por eso te ocupación digo, ilegal. independientemente de este episodio de Dolores Echeverri, digo, están con Guernica en estos momentos en curso, que sigue suspendido el desalojo. Tenemos en el sur lo que estamos teniendo con los mapuches. Lo que digo, ¿cuál es tu posición en ese caso? ¿Ver caso por caso o la CETEP tiene una posición tomada? No, hay que ver caso por caso, no son todos los casos iguales. No son todos los casos iguales. Hay un problema estructural en los sectores urbanos que es el acceso a la vivienda. Hay 7 millones de inquilinos en la Mm, ciudad. Estamos hablando de un problema que afecta a la clase media. sí. Para un pibe de 25 o 30 años, ¿no? Un profesional, comprar un departamento y tener un departamento propio en alguna ciudad de la provincia o la capital es imposible. Nadie tiene 120, 130 mil dólares para comprarse un departamento, salvo que lo puedan ayudar sus viejos, y eso es una minoría, ¿no? Entonces cada vez vivimos en una sociedad donde hay más inquilinos y más barrios populares. ¿Qué son los barrios populares? Lo que en algún momento fueron tomas. En la Argentina hubo un promedio de 120 tomas de tierra que se convirtieron en barrios por año desde la década del 80. ¿Esto qué quiere decir, Chiche? Que
no hay que enojarse, indignarse, hay que comprender la situación. Y comprender la situación implica comprender que uno puede pensar lo que sea sobre qué es lo que lleva a alguien a tomar un pedazo de tierra, ¿no? Yo a veces digo, ¿qué harías vos, Chiche, o qué haría cualquiera para ponerse un poco en los zapatos y tener empatía? Si te quedás solo con tus hijos, tus nietos, en la calle, abajo un puente. No, a ver, No pero yo te explico, vos como hombre de derecho sabrás perfectamente que los que se convirtieron, la mayoría que se convirtieron en barrio, eran terrenos fiscales, casi en su mayoría. En este caso, el digo, 80%. por eso digo, después había terrenos, por ejemplo, lo de Guernica, están acreditados que prácticamente el 80% es de un dueño que ya tenía incluso el diseño de un barrio. O sea que no es que el tipo usurpó eso, era dueño y es dueño histórico. Digo, es diferente, por eso como vos decís, caso por caso. No, a ver, desde el punto de vista del derecho, que sea fiscal o que sea privada, la ilegalidad, si se quiere, existe igual. Hay ilegalidad, esto hay que comprenderlo. Y yo siempre dije, odio las tomas, porque viví muy de cerca situaciones Sí. desesperantes. Pensá que en general son basurales o son lugares separados, sin servicios, sin agua, sin luz, sin cloaca, sin nada. Las condiciones de vida son tremendas. Ahora, yo lo que quiero interpelar a la sociedad es que se pongan los zapatos de alguien que queda en la calle, que no tiene posibilidad de seguir viviendo donde está, y que lo llama a un vecino, un amigo, alguien le dice, che, hay un terrenito acá que ocuparon, y el tipo tiene que decidir si quedarse con los hijos abajo de un puente o hacinado en una casilla con 20 personas más, o ir a arriesgar el pellejo por un terrenito. Entonces el problema de base está no en un planteo de analizar lo jurídico, pues está claro que jurídicamente, sea tierra fiscal o tierra privada, no es legal, sino en analizar lo social y la realidad, porque la realidad se impone, es un problema, no es un problema ni jurídico, ni es un problema de física, de la disciplina, de la ciencia física. Cuando el espacio no alcanza, bueno, la gente va a otro lado, digamos. Entonces, ¿por qué no podemos en la Argentina, que no tenemos un problema de restricción en términos de tierra, por qué no le podemos ofrecer, no digo una casa, un terrenito a cada argentino que lo necesite a pagar en cuotas, ¿no? ¿Por qué no podemos crear 500.000 lotes con servicio en tierras fiscales para que la gente tenga un lugar para vivir? Pero no hay ninguna duda de eso, que tenés toda la razón del mundo. Hay un Ministerio de Hábitat que no lo está haciendo. Digo, desgraciadamente esto pasa, digo, más allá de que María Eugenia Bielsa puede ser una buena funcionaria, pero digo, lo que vos estás reclamando, que son lotes sobre terrenos fiscales que están al cohete con servicios, es lo que piden todo el mundo desde hace años. Que le pongan un tendido de agua corriente, un tendido de cloaca y son lotes que la gente puede habilitar y cada uno se haga a su casa. Pero digo, esto es elemental. Es elemental, pero no se hace hace No muchísimos se hace, años. no se hace. No. Entonces, ¿qué pasa? Hay, digamos, ¿dónde está la ilegalidad, la primera ilegalidad, ¿no? La primera injusticia. Y la primera injusticia está en que el Estado no le da una solución a este problema, que es un problema objetivo. Ahora, por suerte, hace unas semanas, la semana pasada, de hecho, la Secretaría de Integración Urbana, que es la que se tiene que ocupar de urbanizar los barrios populares, y ahora se le agregó la función de crear lotes con servicio, pasó al Ministerio de Desarrollo Social, donde las organizaciones entendemos que va a tener mayor agilidad, porque la verdad que en el Ministerio de Vivienda, por distintos motivos, no se estaba ejecutando el presupuesto, no se estaban desarrollando los proyectos, y ahora con este pase tenemos alguna esperanza. Pero a veces la realidad va más rápido que el PAS, siempre, que las políticas públicas. Entonces, yo tengo una posición personal en relación a eso, que es lo mismo que mi misma posición sobre el tema de la venta ambulante, etc., ¿no? Cuando hay gente que no son delincuentes, no tienen una actitud delictiva, no quieren hacer daño, sino que necesitan resolver un problema que no encuentran otra forma de resolver que la informalidad. Sí. Yo siempre lo que pido es tener primero empatía, buscar soluciones, diálogo, y me pongo del lado
de la parte más débil, Y ¿no? sí, obvio, de eso no hay ninguna duda. La gente cuando te está muriendo de hambre, tiene que salir a vender algo, que lo venda donde quiere, como puede. Eso pasa en todo el mundo, digo. Nosotros no somos pioneros en eso, desgraciadamente. Vos venís de Europa, sabés que perfectamente en la puerta del Vaticano hay gente vendiendo cosas, digo. Así que esto pasa siempre. Mira, pero por ejemplo, vos en los conflictos que hay en Once, donde te recuerdo que antes, justo el día anterior a que se haga la cuarentena, me acuerdo, hicimos una movilización porque en un operativo policial, donde desalojaban a los vendedores, mataron a Beatriz, que era una compañera nuestra, Sí. vendedora ambulante, una señora muy buena. Después nos reprimieron ese operativo y después vino la cuarentena, y me acuerdo bien de la situación. Y yo escuchaba a los comerciantes, y los comerciantes desde luego tenían argumentos. Decían, yo pago los impuestos, Sí. esto me saca clientes, y los argumentos de ellos son válidos y son legítimos. Y los argumentos de los vendedores son válidos y son legítimos. ¿Cuál es el problema que tenemos en la sociedad? Que no encontramos la forma de conciliar esos intereses. Que son intereses, además, que están adentro, están en el seno del pueblo. Porque no es Echevere, el señor que tiene un comercio, ni el señor que tiene un terrenito en Guernica. Es un sector de clase media, sectores nacionales, es decir, no son los que concentran las riquezas, no son el 1% contra el que yo creo que hay que dar una lucha política, simbólica, con la Constitución en la mano para discutir sus privilegios, ¿no? Juan, tengo una Pero última pregunta. Juan, tengo una última pregunta y tiene que ver con la cifra de la Argentina. Más de la mitad de los chicos argentinos viven en hogares pobres, tenemos un alto nivel de desocupación, tenemos un alto nivel de pobreza, digamos. ¿Cómo ves esto en el futuro? Digamos, ¿vos crees que este gobierno está en condiciones de corregirlo o que es parte del problema? Si yo creyera que el gobierno no puede corregirlo y que es parte del problema, sería un opositor abierto, ¿no? Yo podría definir mi posición en relación al gobierno como un acompañamiento crítico. Sí. Yo creo que puede revertirlo, creo que la forma de revertirlo es empezar a aplicar una política de ingreso universal que de a poquito vaya pasando a ser una política de trabajo y de economía popular, pero se tiene que hacer un ingreso de por lo menos para 10 millones de personas de sectores medios y sectores bajos que permita que la gente tenga un ingreso equivalente a la línea de indigencia individual. Son más o menos 6.000 pesos por persona por adulto equivalente, es decir, 18,65. El cálculo que nosotros hicimos es que esto reduciría la pobreza unos 4 o 5 puntos y la indigencia 8 puntos, para permitir por lo menos un colchón de estabilidad durante el año que viene, mientras se recupera la economía. Creo que si no se toman medidas muy fuertes de transferencia de ingreso y de promoción del empleo, que son medidas de expansión fiscal, vamos a estar en problemas graves y lamentablemente seguimos teniendo al Fondo Monetario Internacional, que ahora aparece como si tuviera rostro humano. Ya esa mentira la escuchamos muchas veces, ¿no? Con Lagarde, bueno, ahora son amigos nuestros, ahora son amigos nuestros. Claro. Bueno, bailaban con Macri. Yo lo que le digo al gobierno y lo que le digo a la sociedad, que es lo que pensamos, es el corso y recorso de la historia, que decía San Batista Vico, digamos, no aprendemos más. El fondo no es nuestro amigo. El fondo lo que quiere es generar políticas de ajuste estructural, y eso le hace mucho, mucho daño al pueblo, que en una Argentina devastada requiere políticas expansivas que reactiven la economía. Entonces, yo siempre le pido al gobierno, cada vez que puedo hablar, no escuchen los cantos de sirena del Fondo Monetario Internacional. No son nuestros amigos, no vienen a ayudarnos, vienen a defender los intereses externos de otros países y de otros poderes económicos. Y nosotros tenemos que luchar por lo nuestro y luchar por los intereses de la Argentina y del pueblo argentino. Juan, te agradezco mucho la gentileza. Mi recomendación es que tengas cuidado con el mate, porque vos sos muy tomador de mate. Mirá que tomar mate es más caro que café ya dentro de poco, ¿eh? Ten en cuenta eso. Sí. Es una fortuna. Y los pobres tareferos, como siempre, la yerba es de los otros y las penas son de ellos. Te mando un abrazo, Juan. Gracias por atendernos, ¿eh? Juan Grabois, dirigente de la CT, el Centro de Trabajadores, la Central de Trabajadores de la Economía Popular. Agrego un dato, Chiche. Sí. Mañana la protesta contra Grabois en la provincia de Entre Ríos va a ser a las 12 del mediodía. Vamos a estar aquí en vivo. Y porque no le gusta lo que hace Dolores. Bueno. Las hermanas son complicados cuando hay herencias grandes, ¿eh?
En este caso, Chiche, acordate cuando en un banco muy importante de la Argentina, una hermana se puso contra un hermano. Bueno, claro. En este caso, la familia Echeverri son Eran 4 amigos los hermanos. dos, así que no puedo mencionarlo. En este caso, te decía, son 4 hermanos, 3 hermanos varones y Dolores, la mujer que ahora está aliada a Juan Grabois. No, no está aliada, ella lo tiene de abogado. Bueno, los varones se confabularon para joder a la no, mujer. el Los abogado. varones la embromaron a la mujer. ¿Cómo? Los varones la embromaron a la mujer. Hay Los que tres se estudiar pusieron un de acuerdo poco, porque... doctor, hay que estudiar un poco la causa porque lo que dice Echeverri es que nadie puede donar lo que no le pertenece, que Dolores Echeverri no es en los papeles y en la escritura No sé, yo no voy dueña a de ese meter en la campo que interna de los usurpó. Echeverri. Es Echeverri. El abogado de Echeverri es de Grabois. Dolores.